Nunca olvidaré aquel martes de noviembre cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Estaba preparándome un café en mi pequeño apartamento de Barcelona, con la radio sonando de fondo y la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era un número de Sevilla que no reconocí, pero algo me hizo atender de inmediato. ¿Rodrigo Méndez?, preguntó una voz grave al otro lado. Sí, soy yo, respondí mientras removía el café, sin imaginar lo que vendría después. Le llamo del despacho del abogado García Montero. Lamento informarle que su padre, Antonio Méndez, falleció ayer por la noche. El tiempo se detuvo. La cucharilla que sostenía cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó por toda la cocina. Mi padre había muerto. El mismo hombre que no veía desde hacía casi 8 años, cuando abandoné Sevilla jurando no volver jamás. El mismo que me dijo que no era digno de llevar su apellido cuando le confesé que quería ser músico en lugar de hacerme cargo del negocio familiar. ¿Señor Méndez? ¿Sigue ahí? La voz me devolvió a la realidad. Sí, disculpe, logré articular. ¿Cómo? Un infarto. Fue rápido, según el médico, explicó con ese tono neutro de quien está acostumbrado a dar malas noticias. El entierro será mañana a las 11 en el cementerio de San Fernando. Y necesitaríamos que viniera lo antes posible para la lectura del testamento. Testamento. Una palabra que me sonaba tan ajena como cercana era la de padre en los últimos años. Respondí con monosílabos, anoté algunos detalles, y colgué sintiendo un nudo en el estómago que no sabía identificar si era dolor, culpa o simplemente la sorpresa de sentir algo por alguien a quien había intentado borrar de mi vida. 3 horas después ya estaba en el AVE camino a Sevilla, con una pequeña maleta y la cabeza llena de recuerdos que creía olvidados. El trayecto se me hizo eterno y a la vez demasiado corto. No estaba preparado para volver a casa, si es que todavía podía llamarla así. No estaba preparado para enfrentarme a mi pasado y, sobre todo, no estaba preparado para ver a Elena. Elena, mi hermana menor. La niña de los ojos de papá. La que se quedó cuando yo me fui, la que continuó con la ferretería familiar, la que probablemente me culparía por no haber estado allí cuando nuestro padre enfermó. No habíamos hablado en años, solo algún mensaje escueto en Navidad o cumpleaños, más por costumbre que por verdadero interés. Al llegar a Sevilla, un sol tímido asomaba entre nubes grises, como si la ciudad estuviera de luto. Tomé un taxi hasta la casa familiar en Triana, ese viejo edificio de 3 plantas con balcones de hierro forjado y macetas de geranios que mi madre cuidaba con devoción antes de que también ella nos dejara cuando éramos adolescentes. El taxista, un hombre mayor con acento cerrado, intentó hacer conversación. ¿Viene de visita a Sevilla? Algo así, respondí sin ganas de explicaciones. Pues ha elegido mal día, con esta lluvia que no nos deja ni respirar. Pero bueno, Sevilla siempre es bonita, hasta cuando llora. No pude evitar una sonrisa triste. Mi padre solía decir algo parecido. Sevilla es como una mujer hermosa, hasta sus lágrimas son de gracia. Quizás sabía más de mi padre en mí de lo que quería reconocer. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa familiar, sentí que el corazón se me aceleraba. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era diferente. Las mismas rejas verdes, la misma puerta de madera oscura, los mismos escalones de mármol gastado. Pero ahora había un lazo negro en la puerta y las persianas estaban a media asta, como ojos entrecerrados por el dolor. Toqué el timbre, escuchando su eco familiar resonar dentro. Pasos apresurados, el sonido de cerrojos abriéndose y, de pronto, allí estaba ella. Elena había cambiado. Ya no era la veinteañera que recordaba. Ahora era una mujer de 30 y tantos, con el pelo más corto y algunas canas prematuras que brillaban como hilos de plata. Sus ojos, idénticos a los de nuestro padre, me miraron con una mezcla de sorpresa, alivio y algo parecido al reproche. «Has venido», dijo simplemente. No era una pregunta. Sí, me enteré esta mañana. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantas cosas por decir, tantos reproches acumulados, tanta vida perdida. Pasa, dijo finalmente, haciéndose a un lado. La casa está llena de gente. Tías, primos, vecinos, ya sabes cómo son estas cosas en Sevilla.
Entré sintiendo el peso de las miradas sobre mí. El hijo pródigo que regresa tarde, demasiado tarde. El que abandonó a su familia por perseguir sueños en Barcelona. El hijo que decepcionó a Antonio Méndez. La casa olía a café, a flores y a ese aroma particular de las casas antiguas sevillanas, como a madera vieja y azahar. En el salón, el ataúd de mi padre presidía la estancia, rodeado de coronas de flores y velado por rostros que me resultaban vagamente familiares. Me acerqué lentamente, como si cada paso me costara un esfuerzo sobrehumano. Y allí estaba él. Antonio Méndez parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. Su rostro sereno contrastaba con la dureza que siempre le había caracterizado en vida. Le habían puesto su mejor traje, ese gris marengo que usaba para las ocasiones especiales, y sus manos, esas manos encallecidas de tanto trabajo, sostenían un pequeño crucifijo. No supe qué sentir. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento inmediato, solo un vacío enorme y la certeza de que ya nunca podríamos arreglarlo, de que todas las palabras no dichas quedarían para siempre flotando en el aire como promesas incumplidas. El abogado vendrá mañana después del entierro, dijo Elena acercándose por detrás. Dice que papá dejó todo muy claro en su testamento. La miré intentando descifrar su expresión. ¿Sabía ella algo que yo ignoraba? ¿Había hablado mi padre de mí en sus últimos días? No he venido por eso, mentí a medias. Elena sonrió con amargura. Ya lo sé, Rodrigo. Pero estás aquí, y eso es lo que importa. Aunque sea demasiado tarde. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quise defenderme, explicarle que nuestro padre y yo éramos demasiado diferentes, demasiado tercos los dos, pero las excusas sonaban huecas incluso en mi cabeza. Pasé el resto de la tarde recibiendo pésames de personas que apenas reconocía, contestando las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo te va en Barcelona? ¿Sigues con la música? ¿Por qué no has venido antes a ver a tu padre? Esta última, aunque no siempre formulada, estaba implícita en cada mirada. Cuando por fin se marchó el último visitante, Elena me mostró mi antigua habitación, conservada casi intacta como si el tiempo no hubiera pasado. Las mismas estanterías llenas de libros, el mismo escritorio donde solía componer, incluso algunos pósters de bandas que ya ni recordaba. Papá nunca quiso cambiar nada, explicó Elena desde la puerta. Decía que algún día volverías. Sentí una punzada de culpa. Yo no lo creía. Él sí, respondió ella simplemente antes de desearme buenas noches. Me quedé solo, sentado en la cama de mi adolescencia, escuchando los ruidos familiares de la casa, las tuberías antiguas, el crujir de la madera, el lejano sonido de las campanas de la Giralda que llegaba desde el otro lado del río. Y por primera vez desde que recibí la noticia, lloré. Lloré por mi padre, por el tiempo perdido, por los orgullos heridos que nos mantuvieron separados. Y lloré también por lo que vendría después, por ese testamento que, intuía, traería más que respuestas. El entierro fue como son todos los entierros en Sevilla, solemne, caluroso a pesar de ser noviembre, y lleno de gente que murmuraba en corrillos mientras lanzaba miradas de reojo a los familiares más cercanos del difunto. Me sentí observado, juzgado, mientras caminaba detrás del féretro con Elena a mi lado, guardando una distancia prudencial que parecía simbolizar perfectamente nuestra relación. La ceremonia en la iglesia de Santa Ana fue breve. El párroco, don Manuel, un viejo amigo de mi padre, habló de Antonio como un hombre de principios, trabajador incansable y pilar de la comunidad. Ni una palabra sobre su carácter difícil, sobre su intransigencia, sobre cómo podía hacer sentir tan pequeño a un hijo con solo una mirada de desaprobación. Pero así son los funerales, pensé, lugares donde reinventamos a los muertos, donde pulimos sus aristas y los convertimos en santos. Mientras escuchaba al sacerdote, no pude evitar mirar de reojo a mi hermana. Elena lloraba en silencio, con la dignidad que siempre la había caracterizado. Recordé de golpe cómo ella siempre había sido la mediadora entre papá y yo, cómo intentaba suavizar nuestras discusiones, cómo nos quería a los dos a pesar de que parecíamos empeñados en hacernos daño mutuamente. Al salir de la iglesia, el sol brillaba con fuerza, como si se burlara de nuestro dolor. El cementerio de San Fernando nos recibió con su imponente portada neoclásica y sus cipreses recortándose contra el cielo azul intenso. Mientras caminábamos por los senderos de grava, entre panteones y lápidas,
reconocí el lugar donde estaba enterrada mamá. Hacía años que no visitaba su tumba y la culpa me golpeó de nuevo. Después de que bajaran el ataúd a la tierra y cada uno arrojara su puñado de tierra, la gente comenzó a dispersarse. Algunos vecinos se acercaron a darnos el pésame nuevamente, antiguos clientes de la ferretería recordaron anécdotas con mi padre, tías lejanas me reprocharon con la mirada mi larga ausencia. El abogado nos espera a las 5, dijo Elena cuando nos quedamos relativamente solos. Su voz sonaba cansada. He preparado algo de comer en casa. Podemos pedir algo, sugerí, no queriendo causarle más trabajo. Ella negó con la cabeza. Ya está todo listo. Además, cocinar me distrae. El regreso a casa fue silencioso. Elena conducía el viejo Seat de mi padre, ese coche que conocía cada rincón de Sevilla y que había sido testigo de tantas discusiones familiares. Al pasar por la Alameda de Hércules, recordé las tardes de domingo en que íbamos allí a tomar un helado, cuando mamá aún vivía y éramos algo parecido a una familia feliz. ¿Todavía tocas?, preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. Me sorprendió la pregunta. Sí, tengo un grupo. Tocamos en bares, bodas, eventos. No nos va mal. Papá vio un vídeo tuyo en YouTube, dijo ella sin apartar la vista de la carretera. Alguien se lo enseñó en el bar. No dijo nada, pero lo guardó en favoritos. No supe qué responder. La idea de mi padre, ese hombre anclado en el pasado, navegando por YouTube para verme tocar me resultaba tan extraña como conmovedora. Nunca me lo contó, añadió Elena con un deje de reproche. Yo tampoco te he contado muchas cosas, admití. Lo siento. Ella asintió levemente. 8 años dan para muchos silencios. Cuando llegamos a casa, el olor a cocido recién hecho inundaba la cocina. Elena había dejado todo preparado antes de salir al funeral. Me sorprendió ese gesto de normalidad en medio del caos emocional que ambos estábamos viviendo. Comimos en la cocina, como solíamos hacer en los días normales cuando éramos niños. La mesa del comedor era solo para visitas o celebraciones. Ninguno mencionó a papá durante la comida, como si hubiéramos acordado tácitamente una tregua. Hablamos de cosas banales. El tiempo, los cambios en el barrio, sus hijos, mis sobrinos a los que apenas conocía, mi vida en Barcelona. Lena y Martín preguntan mucho por ti, dijo mientras servía el café. Les he enseñado fotos, pero no es lo mismo. La culpa volvió a atenazarme. Tenía una sobrina de 7 años y un sobrino de 5 a los que prácticamente no conocía. Me gustaría verlos antes de volver a Barcelona. Están con su padre estos días, respondió ella. Pensé que sería mejor, con todo esto. Hizo un gesto vago abarcando la situación. Claro, lo entiendo, dije, aunque en realidad me sentía aliviado por no tener que enfrentarme también a esa parte de la familia que me había perdido. A las 4:30 llegó el abogado, García Montero, un hombre corpulento de unos 60 años con un maletín de cuero gastado y unas gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Nos saludó con formalidad y pidió pasar al despacho de mi padre para proceder a la lectura del testamento. El despacho era como lo recordaba, austero, ordenado, con estanterías llenas de archivadores y esa fotografía de los 4, papá, mamá, Elena y yo, tomada en la feria cuando yo tendría unos 12 años. Me sorprendió que siguiera allí, que no la hubiera quitado después de nuestra última pelea. García Montero se sentó tras el escritorio, como si ocupar el lugar de mi padre fuera parte del protocolo, y sacó varios documentos de su maletín. Bien, procederé a la lectura del testamento de don Antonio Méndez Gutiérrez, anunció con voz solemne. Es un documento sencillo, como era su deseo. Elena y yo nos sentamos frente a él, separados por una silla vacía, como si incluso en ese momento necesitáramos mantener cierta distancia. El testamento comenzó con las formalidades habituales. Mi padre dejaba constancia de estar en pleno uso de sus facultades mentales, expresaba su deseo de ser enterrado junto a nuestra madre, y luego entraba en el reparto de sus bienes. La ferretería, el negocio familiar que existía desde tiempos de mi abuelo y que había sido la manzana de la discordia entre mi padre y yo, quedaba íntegramente para Elena, quien ha demostrado su compromiso y dedicación durante los últimos años. No me sorprendió, era lo esperado y lo justo.
La casa familiar, este edificio de 3 plantas en Triana que albergaba tantos recuerdos, sería propiedad de ambos, Elena y yo, a partes iguales. Esto sí me sorprendió. Esperaba que mi padre me hubiera desheredado de todo aquello que tuviera un valor sentimental. Con la condición, continuó leyendo el abogado, de que Rodrigo Méndez no pueda vender su parte a nadie que no sea su hermana Elena durante un periodo de 10 años. Elena me miró de reojo, como evaluando mi reacción. No estaba seguro de lo que sentía. Era un último intento de mi padre por atarme a Sevilla, por obligarme a mantener contacto con mi hermana, o simplemente era su forma de asegurarse de que la casa quedaría en la familia. El abogado siguió leyendo. Había algunos ahorros que se repartirían a partes iguales entre Elena y yo, y luego llegó la sorpresa. A mi hijo Rodrigo, leyó García Montero, le dejo además el contenido de la caja fuerte que se encuentra en mi despacho, cuya combinación solo conoce mi abogado, con la esperanza de que comprenda que un padre, incluso en sus peores momentos, nunca deja de serlo. Elena me miró con evidente sorpresa. Era obvio que no sabía nada de esa cláusula del testamento. Yo tampoco entendía qué significaba. ¿Qué podría haber en esa caja que mi padre considerara tan importante como para mencionarlo específicamente en su testamento? Si no hay preguntas, concluyó el abogado, procederé a abrir la caja fuerte para que Rodrigo pueda recibir lo que su padre le ha dejado. Elena se levantó. Los dejo solos. No, dije casi instintivamente. Quédate, por favor. Sea lo que sea, creo que los dos tenemos derecho a saberlo. Ella dudó un momento, pero finalmente volvió a sentarse. El abogado asintió y se dirigió a un cuadro que colgaba detrás del escritorio. Lo descolgó revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación lentamente y la puerta se abrió con un chasquido metálico. García Montero extrajo un sobre grande de color manila y una caja pequeña de madera labrada que reconocí inmediatamente. Era la caja donde mi madre guardaba sus joyas, esas pocas piezas que habían pasado de generación en generación. Les dejaré solos, dijo el abogado, entregándome ambos objetos. Cuando terminen, estaré en el salón para resolver cualquier duda que tengan. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena y yo nos quedamos mirando los objetos sobre la mesa. El sobre llevaba mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi padre, esa caligrafía angulosa y precisa, como él mismo. Ábrelo, dijo Elena con voz queda. Con manos temblorosas, deshice el cierre del sobre. Dentro había varios documentos y, encima de todo, una carta manuscrita. La desplegué con cuidado, como si temiera que se desintegrara al contacto con el aire. Querido Rodrigo, comenzaba la carta. La voz de mi padre resonó en mi cabeza como si estuviera allí mismo, leyendo sobre mi hombro con ese tono grave que podía expresar tanto autoridad como, en raras ocasiones, un cariño contenido que nunca supo mostrar abiertamente. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre vosotros. Hay tantas cosas que debería haberte dicho en persona, tantas conversaciones que aplazamos por orgullo, por miedo o por simple terquedad. Éramos, demasiado parecidos, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Levanté la vista hacia Elena, que observaba la carta con expresión indescifrable. Continué leyendo en voz alta, sintiendo que le debía al menos eso a mi hermana. No pretendo justificarme. Fui duro contigo, injusto muchas veces, y entiendo por qué te fuiste. Yo también me habría ido. Pero hay cosas que no sabes, cosas que guardé en silencio durante demasiado tiempo y que ahora, cuando ya no hay riesgo de enfrentarnos cara a cara, necesito que conozcas. Hice una pausa para tragar saliva. La carta temblaba ligeramente entre mis manos. Elena se había acercado y ahora estaba sentada junto a mí, hombro con hombro, como cuando éramos niños y compartíamos secretos bajo las sábanas con una linterna. En el sobre encontrarás documentos que explican por qué me opuse tan firmemente a tu vocación musical. No fue por soberbia ni por control, como seguramente pensaste. Fue por miedo. Un miedo que venía de muy atrás, de antes incluso de que tú nacieras. Dejé la carta un momento para examinar los otros documentos del sobre. Había viejos recortes de periódicos amarillentos, algunos documentos legales que no entendí a primera vista, y varias fotografías en blanco y negro que nunca había visto. Mi padre, tu abuelo Rafael, a quien no conociste,
no era el hombre respetable que os conté, continuaba la carta. No murió en un accidente como siempre dije. Pasó 15 años en la cárcel de Sevilla por estafa y murió allí, solo y olvidado por la familia que había arruinado. Elena soltó un pequeño jadeo. Esta revelación era tan nueva para ella como para mí. Nuestro abuelo paterno siempre había sido una figura casi mítica, un empresario exitoso que murió joven en circunstancias trágicas. Jamás habíamos cuestionado esa historia. Rafael Méndez tenía una compañía de espectáculos en los años 50, seguía la carta. Contrataba a músicos y artistas para giras por toda España. Era un negocio próspero hasta que empezó a tener problemas con el juego. Comenzó a no pagar a sus empleados, a estafar a otros empresarios, a pedir préstamos que nunca devolvía. Cuando todo se derrumbó, decenas de familias quedaron en la ruina. Nuestra propia familia perdió todo, incluida la dignidad y el buen nombre. Extendí sobre la mesa los recortes de periódico. Titulares que hablaban de un escándalo en el mundo del espectáculo, fotografías de un hombre que se parecía asombrosamente a mi padre siendo escoltado por la policía, informes judiciales con el nombre de Rafael Méndez subrayado en rojo. Mi madre, tu abuela Carmen, tuvo que criar sola a 3 hijos mientras soportaba la vergüenza pública y las puertas que se cerraban en nuestras narices. Fue ella quien, con un pequeño préstamo de un familiar compasivo, abrió la ferretería que tanto desprecias. Ese negocio humilde nos salvó de la miseria y nos dio un nuevo comienzo, lejos del mundo musical que nos había traído la desgracia. Miré a Elena, que tenía los ojos húmedos. Nunca habíamos conocido a nuestra abuela Carmen, que murió antes de que naciéramos, pero papá siempre hablaba de ella con reverencia. Ahora entendíamos por qué. Cuando descubrí tu talento con la guitarra, Rodrigo, reviví todos esos miedos. Te veía tan apasionado, tan dispuesto a arriesgarlo todo por la música, que temí que la historia se repitiera. No era tu talento lo que me asustaba, era que heredaras también la imprudencia de mi padre, su tendencia a poner los sueños por encima de las responsabilidades. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había creído que mi padre despreciaba mi música, que consideraba mi vocación algo insignificante comparado con el honorable negocio familiar. Nunca imaginé que detrás de su rechazo hubiera tanto dolor, tanto miedo irracional pero comprensible. La pequeña caja de madera contiene las únicas posesiones de valor que mi padre no perdió en sus desastres financieros. Son las joyas de la familia por parte de mi madre. Algunas tienen valor material, pero su verdadero valor es sentimental. Mi madre las conservó contra viento y marea, negándose a venderlas incluso en los peores momentos. Son nuestras raíces, decía ella. Y las raíces no se venden, se cuidan para que el árbol vuelva a crecer. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, sobre terciopelo azul descolorido por el tiempo, descansaban varias piezas, un broche con forma de mariposa con pequeñas amatistas, un par de pendientes de oro con perlas, un anillo con un rubí diminuto pero brillante, y una cadena de oro con un medallón. Te dejo estas joyas a ti, Rodrigo, no para compensarte por haberte apartado de la familia durante estos años, sino porque sé que sabrás valorarlas. Elena tiene la ferretería, que es también parte de nuestra historia, pero tú necesitas algo que te recuerde de dónde vienes, por muchos kilómetros que pongas de por medio. Elena extendió la mano para tocar suavemente el medallón. Recuerdo a papá enseñándome este medallón una vez. Dijo que dentro había una foto de su madre. Con cuidado, abrí el pequeño cierre del medallón. Efectivamente, dentro había una fotografía minúscula de una mujer joven con el pelo recogido en un moño severo, pero con una sonrisa dulce que iluminaba su rostro serio. Hay una última cosa que debes saber, continuaba la carta. En los documentos encontrarás los informes médicos de mi enfermedad. Hace 2 años me diagnosticaron un cáncer terminal. No quise decíroslo. A Elena porque ya tenía suficiente con sus hijos pequeños y el negocio, y a ti porque no sabía cómo romper el silencio de tantos años. El orgullo es una enfermedad peor que el cáncer, hijo. Te consume desde dentro y cuando quieres darte cuenta, ya es demasiado tarde para pedir ayuda. Dejé de leer en voz alta. Las últimas palabras se volvieron borrosas por las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. Elena me puso una mano en el hombro, apretando suavemente, ofreciéndome un apoyo silencioso que no merecía.
¿Por qué no me lo dijiste?, susurré, levantando la mirada hacia ella. No lo sabía, Rodrigo, respondió con la voz quebrada. Te juro que no lo sabía. Me decía que estaba cansado, que era la edad. Yo debería haberlo notado, debería haber insistido en llevarlo al médico antes, pero él siempre fue tan fuerte, tan autosuficiente. De repente comprendí por qué Elena parecía tan sorprendida por algunas cláusulas del testamento, por qué mi padre había guardado tantos secretos incluso de la hija que nunca lo abandonó. Quizás pensaba protegernos, dije, volviendo a la carta. Las últimas líneas eran aún más difíciles de leer. No espero tu perdón, Rodrigo. No lo merezco. Solo espero que algún día, cuando el dolor y el rencor se hayan atenuado, puedas entender que todo lo que hice, incluso los errores más grandes, fue por amor. Un amor torpe, mal expresado, ahogado muchas veces por el miedo y el orgullo, pero amor al fin y al cabo. Tu padre que, a pesar de todo, siempre te llevó en su corazón, Antonio. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue denso, cargado de emociones contradictorias. Elena fue la primera en romperlo. Todos estos años, murmuró. Todo este sufrimiento por un secreto familiar, por un miedo que venía de antes de que naciéramos. Y yo alimenté ese miedo, admití. Cuando me fui, cuando corté la comunicación, cuando me negué a responder a sus intentos de acercamiento. ¿Intentos de acercamiento? Elena me miró confundida. ¿Qué intentos? Me froté los ojos, cansado de repente. Las primeras navidades después de irme, recibí un paquete. Era una cuerda nueva para mi guitarra y una postal de Sevilla. Sin mensaje, solo su firma. Yo lo devolví sin abrir. Y luego hubo llamadas que no contesté, una carta que rompí sin leer. Elena se levantó bruscamente y salió del despacho. Regresó un momento después con una caja de zapatos que puso sobre la mesa. 3 veces al año, dijo mientras abría la caja, en tu cumpleaños, en Navidad y en el aniversario de mamá, papá escribía una carta para ti. Las guardaba todas aquí. Nunca las envió porque decía que eran cosas de viejos sentimentales, pero no podía evitar escribirlas. La caja estaba llena de sobres, todos con mi nombre, todos ordenados por fecha. 8 años de cartas no enviadas, de conversaciones aplazadas, de palabras ahogadas por el orgullo y el miedo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Todas estas cartas, todos estos años. ¿Y cuándo iba a decírtelo, Rodrigo? ¿En qué momento de nuestras fugaces conversaciones telefónicas? ¿En qué visita de las que nunca hiciste? Su voz no era acusatoria, sino triste, cansada. Además, no era mi lugar. Era algo entre papá y tú. Tomé uno de los sobres al azar. Estaba fechado 3 años atrás, el día de mi cumpleaños. Lo abrí con manos temblorosas y leí las primeras líneas. Querido hijo, hoy cumples 30 años y sigo sin saber cómo decirte lo orgulloso que estoy de ti. No pude seguir leyendo. El dolor era demasiado intenso, demasiado fresco. Todas estas verdades enterradas durante años emergían ahora como fantasmas hambrientos, reclamando su lugar en nuestra historia familiar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena en voz baja, casi hablando consigo misma. La miré realmente por primera vez desde mi llegada. Vi las arrugas incipientes alrededor de sus ojos, el cansancio en su postura, la soledad que debió sentir cuidando a nuestro padre enfermo mientras criaba a sus hijos y mantenía a flote el negocio familiar. Y me odié por haberla abandonado también a ella, no solo a mi padre. Ahora, dije tomando su mano, ahora empezamos de nuevo. Si tú quieres. Ella apretó mi mano en respuesta. Un gesto simple que contenía perdón, esperanza y la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Afuera, el sol de Sevilla comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las paredes blancas del despacho. En algún lugar cercano, las campanas de una iglesia repicaban, anunciando quizás un final o un comienzo. En ese momento, sentados entre los restos de nuestro pasado familiar, Elena y yo elegimos creer que era lo segundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé hasta la madrugada en mi antiguo cuarto, leyendo una a una las cartas que mi padre había escrito y nunca enviado. Con cada sobre que abría,
con cada palabra que descubría, sentía que conocía a un hombre diferente al que creí que era mi padre. En esas páginas no estaba el Antonio Méndez severo y rígido de mis recuerdos, sino un hombre vulnerable, lleno de dudas, arrepentimientos y un amor torpemente expresado. En algún momento, el cansancio me venció y me quedé dormido sobre la cama, rodeado de cartas abiertas como si fueran hojas caídas de un árbol en otoño. Me despertó el olor a café y el sonido de voces infantiles que subían desde la cocina. Por un momento, desorientado, creí que tenía 15 años y que todo había sido un sueño. Que bajaría y encontraría a mi padre leyendo el periódico con el ceño fruncido mientras mamá preparaba el desayuno. Pero la realidad me golpeó enseguida. Las cartas esparcidas, la habitación congelada en el tiempo, el dolor sordo en el pecho. Me incorporé lentamente, recogiendo las cartas con cuidado, como si fueran reliquias frágiles. Las guardé en la caja y me dirigí al baño para refrescarme. El espejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Tenía los ojos enrojecidos, la barba incipiente de 2 días, y una expresión que oscilaba entre la tristeza y algo parecido a la paz. Cuando bajé a la cocina, me encontré con una escena que me dejó paralizado en el umbral de la puerta. Elena estaba sirviendo zumo de naranja a 2 niños que parloteaban animadamente. Una niña de pelo castaño recogido en 2 trenzas y un niño más pequeño con el pelo revuelto y la misma mirada intensa que recordaba de las fotos de mi infancia. «Tío Rodrigo», exclamó la niña al verme, con una familiaridad que me desconcertó. ¿Cómo podía reconocerme tan fácilmente? Elena se giró y me dedicó una sonrisa cansada pero cálida. «Lena, Martín, este es vuestro tío Rodrigo. Ha venido desde Barcelona». El pequeño Martín me observaba con curiosidad desde detrás de su vaso de zumo. «¿Tú eres el que toca la guitarra en los vídeos?», preguntó con la franqueza brutal de los niños. «Sí, ese soy yo», respondí, acercándome a la mesa. Me sentía extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de dar un concierto importante. «Les he enseñado tus vídeos en YouTube», explicó Elena, sirviéndome una taza de café. «Ricardo los trajo anoche para que no extrañaran tanto la casa. Creí que te gustaría conocerlos antes de que volvieran con su padre». Ricardo. El nombre del marido de Elena. Un hombre al que nunca había conocido, pero que había ocupado mi lugar en cierto modo, convirtiéndose en el hijo que mi padre nunca tuvo. No pude evitar sentir una punzada de celos irracionales. «¿Puedes tocar algo para nosotros?», preguntó Lena con ojos suplicantes. «Mamá dice que eres muy bueno». «No traje mi guitarra», me excusé, aunque inmediatamente me arrepentí al ver la decepción en su rostro. «La guitarra de papá está en el trastero», dijo Elena como quien no quiere la cosa, mientras untaba mantequilla en una tostada. «La guardó cuando te fuiste». La revelación me pilló desprevenido. ¿Mi padre había guardado mi vieja guitarra? La misma que me había regalado a regañadientes cuando cumplí 13 años, insistiendo en que los estudios eran lo primero. ¿La conservó?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Elena asintió. «Nunca la tiró. Decía que algún día podrías necesitarla». Me quedé en silencio, digiriendo la información mientras daba pequeños sorbos al café. Lena y Martín me observaban expectantes, como si esperaran que en cualquier momento sacara la guitarra de la nada y comenzara a tocar. «Quizás después», concedí finalmente. «Ahora cuéntenme de ustedes. ¿Qué les gusta hacer?». Esa simple pregunta desató un torrente de información. Lena, con sus 7 años, era una apasionada de los caballos y tomaba clases de equitación los sábados. Martín, a sus 5 años, estaba obsesionado con los dinosaurios y podía recitar de memoria nombres imposibles de reptiles prehistóricos. Mientras los escuchaba, vi a Elena moverse por la cocina con la misma eficiencia que recordaba de nuestra madre, como si pudiera estar en 3 sitios a la vez. «¿Y dónde está Ricardo?», pregunté cuando hubo un momento de pausa en el parloteo infantil. «Está de viaje de negocios en Madrid», respondió Elena. «Volverá mañana para recoger a los niños. Es comercial de una empresa farmacéutica». Parece que os va bien», comenté, sintiéndome torpe de repente. Elena sonrió ligeramente. «Tenemos nuestros altibajos como todo el mundo, pero sí, nos va bien. Los niños son felices, el negocio sigue adelante».
Ricardo es un buen hombre, Rodrigo. Te caería bien. Había algo en su forma de decirlo que me hizo preguntarme si mi opinión sobre su marido realmente le importaba después de tantos años de ausencia. ¿Qué derecho tenía yo a juzgar su vida cuando había elegido no formar parte de ella? Después del desayuno, Lena insistió en mostrarme sus dibujos y Martín quería enseñarme su colección de dinosaurios de plástico. Me dejé arrastrar por su entusiasmo, sorprendido de lo fácil que era para los niños aceptarme en sus vidas, como si mi ausencia durante años no significara nada. La inocencia infantil, pensé, ese don maravilloso de vivir en el presente sin cargar con el peso del pasado. Mientras los niños jugaban en el salón, Elena aprovechó para hablar conmigo en privado. Me llevó al patio interior de la casa, ese pequeño oasis sevillano con su fuente de azulejos y sus macetas de geranios y jazmines. Tenemos que hablar de qué haremos con la casa y con la ferretería, dijo sin preámbulos. Sé que tienes tu vida en Barcelona y no espero que te quedes aquí indefinidamente, pero hay decisiones que debemos tomar juntos. La miré, apreciando su franqueza. Elena siempre había sido así, directa y práctica, mientras que yo tendía a perderme en divagaciones y a postergar las decisiones difíciles. Según el testamento, la ferretería es tuya, respondí. Y sobre la casa, no tengo intención de vender mi parte, si es lo que te preocupa. No es eso, suspiró ella, sentándose en el borde de la fuente. Es que esta casa es demasiado grande para mí sola con los niños. Ricardo y yo tenemos nuestra propia casa en Nervión. Estaba pensando en venderla, pero ahora que es de los dos. ¿Has estado viviendo aquí desde que papá enfermó?, pregunté, comprendiendo de repente. Ella asintió. Vendí mi apartamento y me mudé aquí hace un año, cuando empezó a empeorar. No quería que estuviera solo. Ricardo venía los fines de semana con los niños, pero durante la semana éramos solo papá y yo. El remordimiento me golpeó con fuerza. Mientras yo construía mi vida en Barcelona, Elena había estado cargando con todo el peso, el negocio, sus hijos, nuestro padre enfermo. Lo siento, dije, sabiendo que esas dos palabras eran completamente insuficientes. No se trata de culpabilizar a nadie, Rodrigo, respondió ella con una madurez que me hizo sentir aún más pequeño. Solo te estoy poniendo al día de la situación. Necesito saber qué planes tienes para poder organizarme. ¿Planes? La palabra quedó flotando entre nosotros. ¿Qué planes tenía realmente? Había venido a Sevilla con la intención de asistir al entierro de mi padre y quizás resolver algunos asuntos legales, pero no más allá de una semana. Tenía compromisos en Barcelona, el grupo, algunos trabajos como músico de sesión, mi pequeño apartamento alquilado. No lo sé, admití finalmente. ¿Todo esto ha sido tan repentino? Necesito tiempo para procesarlo. Elena asintió comprensivamente. Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa. Podemos hablar con el abogado la semana que viene para aclarar los detalles legales. Hizo una pausa antes de añadir, y mientras tanto, quizás podrías conocer mejor a tus sobrinos. Se irán pasado mañana con Ricardo. La idea me asustó y me atrajo a partes iguales. ¿Qué sabía yo de niños? ¿Qué podía ofrecerles aparte de anécdotas de conciertos y alguna canción? Me gustaría, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la sinceridad de mis palabras. Esa tarde, después de comer, Elena tuvo que ir a la ferretería para resolver algunos asuntos pendientes. Me ofrecía quedarme con los niños, una propuesta que aceptó no sin cierta reserva. Volveré en un par de horas, prometió mientras se ponía el abrigo. Cualquier cosa, mi número está en la nevera. ¿Y si no te sientes cómodo, puedo llamar a la vecina? Estaremos bien, la tranquilicé. Ve tranquila. Cuando se cerró la puerta tras ella, sentí un momento de pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer con dos niños durante 2 horas? Pero Lena tenía ya la solución. La guitarra, tío Rodrigo. Prometiste tocar algo. Y así fue como terminé en el trastero, buscando entre cajas polvorientas mi vieja guitarra española. La encontré cuidadosamente guardada en su funda, como si alguien la hubiera estado manteniendo a punto durante todos estos años. Al sacarla, me sorprendió descubrir que estaba perfectamente afinada.
Papá la afinaba cada mes, dijo Lena detrás de mí, haciéndome dar un respingo. No la había oído acercarse. Decía que las guitarras son como las personas, si no les hablas de vez en cuando, se entristecen. Esas palabras, tan impropias de una niña de 7 años, me golpearon como una revelación. Eran exactamente el tipo de cosa que yo solía decir cuando era adolescente, cuando la música era mi única vía de escape en una casa donde las emociones se guardaban bajo llave. ¿Eso decía el abuelo?, pregunté con voz ronca. Lena asintió solemnemente. Siempre que la afinaba, me contaba historias sobre cuando tú eras pequeño y tocabas en casa. Decía que eras muy bueno. Tragué saliva, intentando deshacer el nudo que se me había formado en la garganta. Vamos al salón, dije finalmente. Les tocaré algo. Durante la siguiente hora, toqué para mis sobrinos todo tipo de canciones, desde nanas tradicionales andaluzas hasta versiones simplificadas de éxitos actuales que Lena reconoció y coreó con entusiasmo. Martín se acurrucó a mi lado en el sofá, fascinado por el movimiento de mis dedos sobre las cuerdas. Era extraño cómo la música, que había sido el origen de tantos conflictos con mi padre, ahora servía de puente para conectar con sus nietos. ¿Me enseñarás a tocar?, preguntó Lena cuando terminé una versión de Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Si tu madre está de acuerdo, respondí, consciente de que estaba ofreciendo algo que implicaba un compromiso a largo plazo. Aunque tendríamos que empezar con una guitarra más pequeña. En mi cumple, exclamó ella emocionada. Le diré a mamá que quiero una guitarra. Martín, no queriendo quedarse atrás, anunció que él quería una batería, lo que me hizo reír imaginando la cara de Elena ante semejante idea. Cuando mi hermana regresó, nos encontró a los tres cantando una versión disparatada de La Bamba, con Lena haciendo palmas y Martín golpeando un cojín a modo de tambor. Elena se quedó en el umbral, observándonos con una expresión que no supe descifrar. Veo que os habéis divertido, comentó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Tío Rodrigo nos va a enseñar a tocar, anunció Lena. Yo la guitarra y Martín la batería. Elena me lanzó una mirada divertida. Ah, sí. Qué generoso por tu parte. Si tú estás de acuerdo, claro, añadí rápidamente. Ella sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro cansado. Ya hablaremos de eso. Luego se dirigió a los niños, ahora a lavarse las manos, que vamos a preparar la cena. Mientras los niños corrían escaleras arriba, Elena se sentó a mi lado en el sofá, mirando la guitarra que aún sostenía entre mis manos. Te queda bien, dijo simplemente. La ha cuidado muy bien, respondí, pasando los dedos por la madera pulida. No entiendo por qué la conservó después de todo lo que pasó. Elena guardó silencio un momento antes de responder. Quizás porque, a pesar de todo, estaba orgulloso de ti. A su manera, claro. Esa noche, después de acostar a los niños, que insistieron en que fuera yo quien les contara un cuento, Elena y yo nos quedamos en la cocina, compartiendo una botella de vino y hablando del pasado, del presente, de todas esas cosas que habíamos vivido por separado durante 8 años. ¿Sabes?, dijo ella cuando la conversación derivó hacia mis planes futuros. La verdad es que podría usar algo de ayuda en la ferretería. Si necesitas tiempo para pensar qué hacer, podrías quedarte una temporada y echarme una mano. Solo hasta que decidas. La propuesta me pilló desprevenido. Yo, trabajando en la ferretería familiar. Era justo lo que había rechazado con todas mis fuerzas años atrás. No sé nada del negocio, objeté. Apenas recuerdo dónde está cada cosa. Aprenderías, respondió ella con sencillez. Además, no sería para siempre. Solo mientras decides qué quieres hacer con tu parte de la casa y, bueno, con tu vida. Mi vida. Esas 2 palabras resumían perfectamente el dilema en que me encontraba. ¿Qué quería hacer realmente con mi vida? En Barcelona tenía libertad, música, amigos, pero también una existencia precaria, solitaria en muchos sentidos. Aquí, en Sevilla, estaban mis raíces, mi familia, una historia que ahora comprendía mejor gracias a las revelaciones de mi padre. Lo pensaré, prometí, sin comprometerme del todo. Esa noche, antes de acostarme, subí al terrado de la casa.
Era un lugar al que solía escaparme de adolescente cuando necesitaba estar solo. Me sorprendió encontrar allí una vieja silla y una mesita, como si alguien hubiera estado usando ese espacio recientemente. Era el sitio favorito de papá en sus últimos meses, dijo Elena, que me había seguido silenciosamente. Venía aquí a fumar a escondidas, aunque yo sabía perfectamente lo que hacía. Sonreí ante la imagen de mi padre, siempre tan estricto, escabulléndose como un adolescente para fumarse un cigarrillo prohibido. Decía que desde aquí se veía toda Sevilla, continuó Elena, acercándose a la barandilla. Y que le recordaba a cuando erais pequeños y subías aquí a tocar la guitarra para que no te oyéramos. Me uní a ella, contemplando el panorama nocturno de Sevilla. Las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo estrellado, con la Giralda iluminada en la distancia. Es hermoso, admití en voz baja. Sí, lo es, coincidió Elena. Por cierto, mañana es el cumpleaños de Martín. Vamos a hacer una pequeña celebración antes de que se vayan con Ricardo. Me gustaría que te quedaras. La miré de reojo, agradecido por la invitación que era, en realidad, mucho más que eso. Era una oportunidad para formar parte de algo que había estado evitando durante años, mi propia familia. No me lo perdería por nada del mundo, respondí. El cumpleaños de Martín resultó ser exactamente lo que necesitaba. Una tarde de risas, tarta de chocolate, regalos envueltos en papel brillante y la inocente alegría de un niño que cumplía 6 años. Elena había organizado una pequeña fiesta en el patio, con globos de dinosaurios y una piñata que yo mismo tuve el honor de colgar del limonero. Ver a mi sobrino soplando las velas, con esa concentración tan seria en su rostro redondeado, despertó en mí una ternura que no sabía que podía sentir. Durante la celebración llegó Ricardo, el marido de Elena. Era un hombre de estatura media, con un rostro afable y una sonrisa fácil que contagiaba. Me sorprendió descubrir que no sentía ningún recelo hacia él, como había temido. Al contrario, cuando nos presentamos, hubo una naturalidad en su apretón de manos que me desarmó por completo. Por fin te conozco, dijo sin rodeos. Elena y los niños hablan tanto de ti que es como si ya fueras parte de la familia. Hablan de mí. Esas palabras me dejaron descolocado. ¿Cómo podían hablar de alguien que había estado ausente durante tanto tiempo? ¿Qué les había contado Elena sobre mí? Espero que cosas buenas, respondí, intentando sonar despreocupado. Ricardo soltó una carcajada. Pues, claro. Elena guarda todos los recortes de prensa donde sales con tu grupo. Y los niños están obsesionados con tus vídeos de YouTube. A veces creo que tengo un cuñado famoso y no lo sé. Me sonrojé ligeramente. Mi grupo, Los Vientos del Sur, tenía cierto éxito en el circuito musical de Barcelona, pero distábamos mucho de ser famosos. Un par de artículos en revistas especializadas, algunos bolos importantes como teloneros de bandas más conocidas, y una pequeña pero fiel base de seguidores en redes sociales. No exageres, repliqué. Apenas sobrevivimos de la música. Pero haces lo que amas, respondió él con sencillez. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Su comentario, lejos de la crítica velada que esperaba, me hizo mirarle con nuevos ojos. Este hombre, que había ocupado mi lugar en cierto modo como hijo para mi padre, como apoyo para mi hermana, no parecía guardar ningún rencor por mi ausencia. Al contrario, hablaba de mi música con un respeto genuino que me sorprendió. Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, Ricardo, Elena y yo nos quedamos charlando en el patio. La conversación fluyó con una facilidad que no esperaba, saltando de anécdotas familiares a política, de música a los desafíos de criar niños en el mundo actual. En algún momento, Ricardo mencionó casualmente que la empresa para la que trabajaba estaba buscando músicos para un evento corporativo importante en Sevilla. Podrías presentarte con tu grupo, sugirió. El presupuesto es bueno y sería una oportunidad de tocar en tu ciudad natal. La propuesta me pilló por sorpresa. Mi grupo está en Barcelona, objeté. No sé si podrían desplazarse para un solo evento. Piénsalo, insistió Ricardo. Podría ser una buena excusa para tantear cómo sería volver a tocar en Sevilla. Cuando se fueron a su casa, con los niños dormidos en brazos, me quedé pensando en sus palabras. ¿Volver a tocar en Sevilla?
¿Era siquiera una posibilidad? Mi vida estaba en Barcelona, donde había construido poco a poco una reputación, una red de contactos, una carrera musical modesta pero satisfactoria. A la mañana siguiente, mientras desayunaba solo en la cocina familiar, mi teléfono sonó. Era Julio, el bajista y líder no oficial de Los Vientos del Sur. ¿Dónde demonios estás, tío?, fue su saludo. Llevamos 3 días intentando contactar contigo. Tenemos una oportunidad increíble. Le expliqué brevemente la situación, la muerte de mi padre, el reencuentro con mi familia, mi estancia temporal en Sevilla. Lo siento por tu viejo, dijo con la brusquedad cariñosa que lo caracterizaba. Pero necesito saber cuándo vuelves. Nos han ofrecido abrir el concierto de Manuel Carrasco en el Palau Sant Jordi. Es este viernes, tío. La oportunidad de nuestras putas vidas. El Palau Sant Jordi. Uno de los escenarios más importantes de Barcelona. Abrir para Manuel Carrasco significaría tocar ante miles de personas, una exposición que podría cambiar el rumbo de nuestra carrera. Era, efectivamente, la oportunidad que habíamos estado esperando durante años. Tengo que estar allí, dije casi automáticamente. Volveré mañana mismo. Más te vale, respondió Julio. Ensayamos mañana por la tarde en el local. No te retrases. Cuando colgué, sentí una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, la excitación por la oportunidad profesional, por otro, una extraña sensación de pérdida, como si al decidir volver a Barcelona estuviera alejándome nuevamente de algo importante que apenas comenzaba a redescubrir. Elena llegó media hora después, cargada con bolsas del mercado. Al verme sentado con el teléfono en la mano y expresión preocupada, dejó las compras sobre la mesa. ¿Ha pasado algo?, preguntó directamente. Le conté sobre la llamada, sobre el concierto, sobre la necesidad de volver a Barcelona inmediatamente. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se cerraba sutilmente, aunque intentó mantener una sonrisa educada. Claro, lo entiendo, dijo cuando terminé. Es una gran oportunidad. Te ayudaré a preparar tus cosas. Su comprensión me hizo sentir aún peor. Habría preferido que se enfadara, que me recriminara por abandonarlos nuevamente, que me diera una razón para sentirme justificado en mi decisión de marcharme. Volveré, prometí. Después del concierto, volveré para seguir hablando de la casa, de la ferretería, de todo. Elena asintió, pero había un escepticismo evidente en sus ojos. Claro, repitió. Cuando puedas. El resto del día transcurrió en un extraño limbo. Reservé un billete de AVE para la mañana siguiente, recogí mis escasas pertenencias, y llamé al abogado García Montero para informarle que debía posponer nuestra reunión. El hombre se mostró comprensivo pero me recordó que había asuntos pendientes que requerían mi presencia tarde o temprano. Esa tarde, como una despedida silenciosa, subí de nuevo al terrado con la vieja guitarra de mi adolescencia. Toqué durante horas, dejando que la música expresara todas las contradicciones que sentía. Era curioso cómo el sonido de esa guitarra, con su tono cálido y sus pequeñas imperfecciones, me resultaba más auténtico que el de mi cara guitarra eléctrica de Barcelona. Elena me encontró allí al anochecer. Se sentó en silencio a mi lado, escuchando mientras terminaba una versión improvisada de Mediterráneo de Serrat, una de las canciones favoritas de nuestro padre. Siempre me ha gustado cómo tocas, comentó cuando dejé la guitarra a un lado. Tienes algo especial en las manos. Papá lo decía siempre. La miré sorprendido. ¿De verdad? Ella asintió. Decía que tenías, duende, como los grandes. Que por eso te entendía, porque él nunca tuvo ese don y sabía lo que era vivir con una pasión que no puedes controlar. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había creído que mi padre despreciaba mi música, que la consideraba una pérdida de tiempo, un capricho adolescente. Nunca imaginé que pudiera entenderme, y mucho menos admirar mi talento. Lo irónico, continuó Elena con una sonrisa triste, es que os parecíais tanto que os repelíais como dos imanes del mismo polo. Ambos igual de obstinados, igual de intensos. Nos quedamos en silencio, contemplando cómo las luces de Sevilla se encendían gradualmente bajo el cielo que pasaba del naranja al azul profundo.
Era una vista que había dado por sentada durante años y que ahora, a punto de marcharme nuevamente, me parecía de una belleza desgarradora. ¿Sabes qué me dijo Ricardo anoche, cuando volvíamos a casa?, preguntó Elena de repente. Negué con la cabeza. Dijo que nunca me había visto tan relajada como ayer, durante la fiesta. Que por primera vez en años parecía que la familia estaba completa. Hizo una pausa antes de añadir, se preguntó si has pensado en volver a Sevilla definitivamente. La idea flotó entre nosotros como una posibilidad improbable pero tentadora. ¿Volver a Sevilla? ¿Reconstruir mi vida en la ciudad que había abandonado jurando no regresar jamás? Tengo mi vida en Barcelona, respondí débilmente. Lo sé, dijo ella con comprensión. Solo, piénsalo, ¿vale? La ferretería está bien, pero mantenerla sola, con los niños, es complicado. Y siempre podrías seguir con tu música aquí. Sevilla tiene una escena musical increíble. No respondí. No podía. Porque en el fondo, una parte de mí ya estaba considerando seriamente esa posibilidad, imaginando cómo sería despertar cada mañana en esta casa, pasar tiempo con mis sobrinos, ayudar a Elena en el negocio, y quizás, solo quizás, encontrar una forma de hacer música que fuera compatible con esta otra vida. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, atormentado por pensamientos contradictorios. Barcelona representaba la libertad, la independencia, los sueños que había perseguido durante 8 años. Sevilla era la familia, las raíces, una historia complicada pero real que ahora comprendía mejor gracias a las revelaciones de mi padre. Por la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría a la estación, recibí un mensaje de Julio, notición. El manager de Carrasco nos ha pedido material. Podríamos conseguir más fechas. Mueve el culo, esto es grande. Sentí un vuelco en el estómago. La oportunidad profesional se hacía aún más tentadora. Era todo lo que habíamos soñado cuando formamos el grupo. Era la validación de mi decisión de abandonar Sevilla para perseguir mi pasión. Elena bajó las escaleras con mi maleta. Me la entregó sin decir nada, pero sus ojos hablaban por ella. Había aceptación, tristeza y quizás un atisbo de resignación, como si ya hubiera anticipado esta escena desde el momento en que aparecí en su puerta. Te llamaré cuando llegue, prometí. Claro, respondió ella, repitiendo la misma palabra que llevaba usando desde que le anuncié mi partida, esa palabra que parecía su forma de protegerse, de no esperar demasiado. El taxi llegó. El conductor tocó el claxon brevemente. Era el momento de la despedida. Abracé a Elena con fuerza, intentando transmitirle todo lo que no sabía expresar con palabras. Gracias por todo, murmuré. Por cuidar de papá, por conservar mis cosas, por no odiarme. Ella se apartó ligeramente para mirarme a los ojos. Nunca podría odiarte, Rodrigo. Eres mi hermano. Pase lo que pase, siempre serás bienvenido aquí. Esas palabras, tan sencillas y a la vez tan profundas, me acompañaron durante todo el trayecto hasta la estación. El taxi avanzaba por las calles de Sevilla, pasando junto a lugares que formaban parte de mi historia, el colegio donde estudié, el parque donde di mi primer beso, la plaza donde toqué en público por primera vez. Llegamos a la estación Santa Justa con tiempo de sobra. Pagué al taxista y me quedé un momento en la entrada, con la maleta en una mano y la vieja guitarra en la otra. Elena había insistido en que me la llevara. Es tuya, había dicho. Siempre lo fue. Me dirigí a los tornos de acceso, arrastrando los pies como si algo invisible me frenara. A mi alrededor, la gente corría para no perder sus trenes, abrazaba a sus seres queridos en despedidas apresuradas, se saludaba con la alegría del reencuentro. Miré la pantalla de información. Mi tren a Barcelona saldría en 20 minutos del andén 8. 20 minutos para tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de mi vida. Saqué el teléfono y miré de nuevo el mensaje de Julio. La oportunidad profesional que habíamos estado esperando. El Palau Sant Jordi. El posible contrato para más fechas. Todo lo que había soñado cuando me fui de Sevilla. Luego, casi sin pensarlo, abrí la galería de fotos y miré las imágenes que había tomado en estos días,
Lena y Martín soplando las velas del cumpleaños, Elena riendo con una copa de vino en la mano, la vista desde el terrado de la casa familiar, el interior de la ferretería donde había pasado de puntillas, recordando sin querer los veranos de mi adolescencia trabajando allí a regañadientes. Mi dedo se detuvo sobre una foto en particular, la pequeña caja de madera con las joyas familiares que mi padre me había legado. Las raíces que no se venden, sino que se cuidan para que el árbol vuelva a crecer. Respiré hondo y tomé una decisión. Con dedos temblorosos, escribí un mensaje a Julio explicándole la situación. No sería fácil, lo sabía. Habría reproches, incredulidad, quizás incluso la disolución del grupo. Pero a veces, para construir algo nuevo, hay que estar dispuesto a dejar ir lo anterior. Guardé el teléfono sin esperar respuesta y me dirigí a la taquilla de cambios y devoluciones. La mujer detrás del mostrador me miró con expresión aburrida cuando le pedí cancelar mi billete a Barcelona. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó mecánicamente. Pensé un momento antes de responder. Cambio de planes, dije simplemente. He decidido quedarme en casa. Cuando regresé a casa, Elena estaba en la cocina preparando la comida. Al verme aparecer en el umbral de la puerta con la maleta y la guitarra, se quedó paralizada, el cucharón de madera suspendido en el aire a mitad de camino entre la olla y el plato. ¿Te has perdido?, preguntó con una mezcla de confusión y esperanza. No, respondí, dejando la maleta en el suelo. Creo que por primera vez en mucho tiempo sé exactamente dónde debo estar. Elena dejó el cucharón y se acercó lentamente, como si temiera que fuera una aparición que pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. ¿Y el concierto? ¿Tu grupo? Les he escrito, expliqué con una sonrisa cansada. No están muy contentos, pero lo entenderán. ¿O no? En cualquier caso, es mi decisión. Elena me abrazó entonces, un abrazo fuerte y prolongado que decía más que cualquier palabra. Cuando nos separamos, vi que tenía los ojos húmedos. Bienvenido a casa, Rodrigo, dijo con voz quebrada. Bienvenido de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y ajustes. Llamé a mi casero en Barcelona para informarle que no renovaría el contrato de alquiler que expiraba el mes siguiente. Contacté con algunos amigos para que recogieran mis cosas del apartamento, no eran muchas, realmente, y las enviaran a Sevilla. Hablé largo y tendido con los miembros de Los Vientos del Sur, explicándoles mi decisión. Fue una conversación difícil, como esperaba, con reproches amargos y acusaciones de traición, especialmente por parte de Julio. Sin embargo, Marta, la tecladista con quien había salido brevemente el año anterior, mostró una comprensión que agradecí profundamente. Siempre supe que tu corazón estaba dividido, me dijo. Cada vez que hablabas de Sevilla, aunque fuera para renegar de ella, había algo en tu voz, una nostalgia que no podías ocultar. Su observación me sorprendió. ¿Tan transparente había sido sin darme cuenta? Elena, por su parte, se adaptó a mi presencia con una naturalidad que me conmovió. Me instaló en la que había sido mi habitación de adolescente, respetando mi espacio pero integrándome en las rutinas de la casa. Ricardo también se mostró encantado con mi decisión, incluso me ayudó a traer un escritorio viejo del trastero para que pudiera montar un pequeño estudio de grabación casero. La música no tiene por qué quedar relegada, me dijo mientras ajustábamos las patas desiguales del mueble. De hecho, he estado pensando. La ferretería tiene ese almacén grande en la parte de atrás que apenas usamos. Con un poco de acondicionamiento, podría convertirse en un buen local de ensayo. Su sugerencia me dejó sin palabras. No solo aceptaban mi regreso, sino que estaban dispuestos a hacer espacio para mi música, para esa parte de mí que siempre había sido motivo de conflicto en esta casa. La primera semana transcurrió entre visitas al abogado para formalizar los trámites de la herencia, tardes en la ferretería familiarizándome de nuevo con el negocio, y noches revisando las cartas de mi padre que aún no había terminado de leer. Cada una era como una pequeña ventana a su alma, a sus pensamientos más íntimos, a ese hombre que nunca llegué a conocer del todo y que ahora, paradójicamente, estaba conociendo mejor después de su muerte. En una de las cartas, fechada apenas 6 meses atrás, mi padre mencionaba un proyecto que había estado considerando para modernizar la ferretería. He estado investigando sobre ventas online, escribía con su caligrafía precisa.
Dicen que es el futuro del comercio, pero a mis 72 años estos ordenadores me resultan tan crípticos como jeroglíficos egipcios. A veces pienso que si Rodrigo estuviera aquí, con su facilidad para las nuevas tecnologías, podríamos dar ese salto. Elena tiene buenas ideas, pero con los niños y el negocio ya tiene demasiado entre manos. Esa carta me dio una idea. Una manera de contribuir al negocio familiar utilizando habilidades que había desarrollado en Barcelona, donde además de músico había trabajado a tiempo parcial como gestor de redes sociales para pequeños negocios. Una tarde, después de cerrar la tienda, le presenté mi propuesta a Elena: transformar la Ferretería Méndez en un negocio que combinara la atención tradicional con una sólida presencia online. Podríamos llegar a toda Andalucía, le expliqué mientras le mostraba en mi ordenador algunos bocetos de página web que había diseñado. Incluso más allá. Hay un nicho para ferreterías especializadas en restauración de casas antiguas, y con todo el patrimonio histórico de Sevilla, podríamos posicionarnos como expertos. Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes y aportando ideas propias. Siempre había sido la más pragmática de los dos, la que ponía los pies en la tierra cuando mis sueños volaban demasiado alto. Pero esta vez, para mi sorpresa, se mostró entusiasmada. Papá habría estado encantado con esta idea, dijo finalmente. De hecho, estaba empezando a pensar en algo similar, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche, mientras cenábamos los cuatro, Elena, Ricardo, los niños y yo, les conté mis planes. Lena, con la sabiduría inesperada de los niños, preguntó lo que todos estaban pensando: ¿entonces ya no vas a ser músico, tío Rodrigo? La pregunta me pilló desprevenido. No había pensado en esos términos, en tener que elegir una identidad sobre otra. Siempre seré músico, Lena, respondí tras una pausa. Es parte de lo que soy. Pero ahora también seré ferretero. Y tío. Y hermano. Y sevillano otra vez. Ricardo levantó su copa en un brindis improvisado. Por los múltiples sombreros que todos llevamos en la vida, dijo con una sonrisa. A medida que pasaban las semanas, fui encontrando un ritmo, un equilibrio entre mis diversas facetas. Por las mañanas ayudaba en la ferretería, aprendiendo de nuevo el negocio que había despreciado en mi juventud y que ahora veía con otros ojos. Por las tardes trabajaba en el proyecto de digitalización, creando la página web, estableciendo perfiles en redes sociales, diseñando estrategias de marketing. Y por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, componía canciones nuevas que hablaban de regreso, de perdón, de segundas oportunidades. Un mes después de mi decisión de quedarme, recibí una llamada inesperada. Era Marta. He estado pensando, dijo sin preámbulos. Estoy considerando mudarme a Sevilla. La noticia me dejó atónito. Marta era barcelonesa de toda la vida, con una amplia red de contactos profesionales en la ciudad. ¿Por qué?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Julio está insoportable desde que te fuiste, explicó. Ha convertido el grupo en algo tóxico. Además, he recibido una oferta para dar clases en el Conservatorio de Sevilla. Y si soy completamente sincera, echo de menos tocar contigo. Su confesión me conmovió. Marta y yo habíamos tenido una relación breve pero intensa, terminada amistosamente cuando ambos decidimos que funcionábamos mejor como amigos y compañeros de banda. No voy a mentirte, dije, la situación musical aquí no es como en Barcelona. Estoy prácticamente empezando de cero. Lo sé, respondió con una risa suave. Pero a veces empezar de cero es exactamente lo que necesitamos. 3 meses después de mi regreso a Sevilla, la Ferretería Méndez experimentó una pequeña revolución. La tienda física seguía siendo el corazón del negocio, con su encanto antiguo y su clientela fiel, pero ahora coexistía con una vibrante presencia digital. El almacén trasero se había transformado, como sugirió Ricardo, en un pequeño estudio de grabación donde, un par de noches a la semana, Marta y yo, junto con algunos músicos locales que habíamos conocido, ensayábamos como Raíces al Viento, un nombre que surgió naturalmente, inspirado en las palabras de mi abuela que mi padre había recordado en su carta. Elena se adaptó a estos cambios con una flexibilidad que me sorprendió. Lejos de sentirse desplazada por mi creciente participación en el negocio familiar, parecía aliviada de poder compartir responsabilidades.
Como me confesó una tarde mientras cerrábamos la tienda, durante años pensé que tenía que mantener todo exactamente como papá lo había dejado. Como si cambiar algo fuera una traición a su memoria. Ahora entiendo que la verdadera forma de honrarlo es hacer crecer lo que él construyó. Un domingo de primavera, casi 6 meses después de la muerte de mi padre, organizamos una pequeña celebración en el patio de la casa familiar. Era el lanzamiento oficial de la nueva etapa de Ferretería Méndez y, coincidentemente, también el primer concierto de Raíces al Viento, en un festival local de música independiente. El patio estaba decorado con guirnaldas de luces, mesas llenas de tapas caseras, y una pequeña tarima donde, después de la cena, tocaríamos algunas canciones para los amigos y familiares reunidos. Ricardo se había encargado de la logística, Elena de la comida, y los niños habían dibujado carteles coloridos que anunciaban el doble evento. Entre los invitados, para mi sorpresa, estaba Julio. Había aparecido sin avisar, con un ramo de flores para Elena y la expresión incómoda de quien no está seguro de ser bienvenido. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente, y aunque las heridas de nuestra separación profesional seguían abiertas, el tiempo había suavizado los bordes más afilados del conflicto. Bonito lugar, comentó mientras dábamos un paseo por el patio antes de que llegaran los demás invitados. Diferente a lo que imaginaba. ¿Qué imaginabas?, pregunté con curiosidad. Julio se encogió de hombros. No sé. Por cómo hablabas, siempre pensé que venías de un ambiente opresivo, oscuro. Pero esto... Hizo un gesto abarcando el patio con sus azulejos coloridos, la fuente burbujeante, los árboles frutales y las flores, esto parece sacado de un cuento. Su observación me hizo reflexionar. ¿Realmente había pintado mi hogar con colores tan sombríos durante todos esos años? ¿O era que mis propios recuerdos estaban teñidos por el conflicto con mi padre, haciendo que todo lo demás quedara ensombrecido? Las cosas no siempre son como las recordamos, dije finalmente. O quizás cambian cuando nosotros cambiamos. Julio asintió, mirándome con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. Pareces diferente, comentó. Más sereno, supongo. Como si hubieras encontrado tu sitio. Sus palabras resonaron en mí con una verdad que no pude negar. Efectivamente, me sentía como si hubiera encontrado mi sitio, o más bien, como si hubiera regresado a un sitio que siempre fue mío pero que no supe valorar hasta perderlo. Esa noche, mientras tocábamos en el pequeño escenario improvisado, con las estrellas brillando sobre nosotros y la giralda recortándose contra el cielo nocturno a lo lejos, me sentí completo de una manera que rara vez había experimentado. Mi música ya no era una forma de escape, una rebelión contra mi pasado, sino una celebración de quién era, de dónde venía, de las raíces que había intentado cortar pero que seguían formando parte de mí. Entre canción y canción, vi a Elena y Ricardo bailando descalzos sobre el suelo de baldosas, a Elena intentando seguir el ritmo con palmas descoordinadas, a Martín dormitando en brazos de un vecino. Vi a los antiguos clientes de la ferretería mezclados con nuevos amigos del circuito musical sevillano. Vi a Julio, apoyado en una columna, observándome con una sonrisa melancólica pero sincera. Y en un rincón de mi mente, casi podía ver a mi padre, sentado en su silla favorita, con esa expresión de aparente severidad que ahora sabía escondía un orgullo que nunca supo expresar. La última canción del set era una composición propia, terminada apenas una semana antes. Se titulaba Cartas no enviadas, y hablaba de todas esas cosas que no decimos a tiempo, de los silencios que pesan más que las palabras, de la oportunidad de redescubrir lo que creíamos perdido. Mientras cantaba, con la vieja guitarra de mi adolescencia entre las manos, sentí una extraña comunión con todos los presentes, como si la música fuera un puente que conectara no solo a las personas en el patio, sino también pasado y presente, ausencia y presencia, pérdida y encuentro. Al terminar, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. En ese breve silencio, tuve una certeza absoluta que expresé cuando volví a tomar el micrófono para agradecer al público. Esta canción está dedicada a mi padre, Antonio Méndez. Él me enseñó, aunque ambos tardamos demasiado en entenderlo, que las raíces no se venden, se cuidan para que el árbol vuelva a crecer. Y aquí estoy, creciendo nuevamente en la tierra que me vio nacer. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la casa volvía a su tranquilidad habitual, subí al terrado con una copa de vino. Me senté en la vieja silla que mi padre había usado durante sus últimos meses,
contemplando el panorama nocturno de Sevilla. Pensé en el camino recorrido estos 6 meses, en las decisiones tomadas, en los puentes reconstruidos. Pensé en lo curioso que era el destino, que me había alejado de Sevilla jurando no volver, solo para traerme de regreso a través de la muerte de mi padre. Pensé en todas las versiones de mí mismo que habían existido a lo largo de los años: el adolescente rebelde, el músico en busca de reconocimiento, el hijo pródigo, el nuevo socio de la ferretería familiar. Y comprendí que no tenía que elegir entre esas identidades. Podía ser todas ellas, podía contener esas aparentes contradicciones, podía honrar mi pasado sin que eso significara renunciar a lo que había construido lejos de él. El viento cálido de la noche sevillana trajo consigo el aroma inconfundible del azahar, ese perfume dulce y penetrante tan característico de la primavera en la ciudad. Cerré los ojos, dejando que ese olor me transportara a la infancia, a los paseos dominicales con mis padres por el parque de María Luisa, a las tardes de estudio en el patio mientras mi madre regaba las plantas. Cuando los abrí de nuevo, sentí una paz que había estado buscando, quizás sin saberlo, durante toda mi vida adulta. La paz de quien finalmente comprende que a veces hay que dar un largo rodeo para llegar al lugar donde siempre se debió estar. Tenías razón, papá, murmuré a las estrellas. Las raíces son importantes. Y las mías siempre estuvieron aquí, esperando a que volviera para reconocerlas. Con esa certeza en el corazón, vacié mi copa y bajé las escaleras, dejando que el rumor lejano de la ciudad me envolviera como un abrazo familiar. Mañana sería otro día en esta nueva vida que había elegido, en este hogar redescubierto donde, finalmente, me sentía en paz conmigo mismo y con mi historia.